Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por entrar. Obviamente lo que nos convoca esta noche en este shiur de Torá es cumplir con una mitzvah. Las palabras de Torá traen fuerza, traen hayú, traen vida. Y Ki Hayenu, las palabras de Torá son nuestra vida, entonces que Hashem, Bezat Hashem, mande refuah shlema para Jaime Onatán Itzhak Ben Hana. Y me pasaron también dos nombres más, Israel Ben Rivka, Ita Bat Freide y junto con ellos a todos los que necesitan refugiada en Israel, y por qué no también pedir por nuestros hermanos en Eretz Israel, nuestros Hayalim y todos los que necesiten salvación y Yeshua. Se nos viene ya dentro de poco Rosh Hashanah, falta prácticamente nada. Estamos en la cuenta regresiva después de Hay Elul, siempre del 18 del mes de Elul, es el día en el que nacieron los dos grandes luminarias hasídicas, el Baal Shem Tov y el Alter Rebbe. A partir de ahí empiezan 12 días, donde cada día representa un mes del año en el que nosotros tenemos que rectificar y reparar. Por lo tanto, cuando empezamos a rectificar ya los meses, significa que ya estamos cada vez más cerca de Rosh Hashanah, principalmente cuando en este Shabbat empezamos los Elijot. Así que, bueno, todas esas cosas ya nos ponen en un ambiente también de Rosh Hashanah. Pero, por un minuto. No, no se viene porque no. Vamos a hacer. Bien. Eh, entonces se viene Rosh Hashanah y para mucha gente, inclusive para mí hasta no hace mucho, Rosh Hashanah era un día que me movilizaba, era una época que me movilizaba mucho. De hecho, desde que empezaba el Elul ya me movilizaba. Pero la movilización no siempre era de una forma positiva, no era siempre desde el amor, desde la seguridad, sino desde el miedo, desde que se viene Rosh Hashanah, un día de juicio. Decimos en el rezo de Yom Kippur, de Rosh Hashanah, que Hashem, todos pasamos frente a Hashem, Kibne Marón, pasamos como ovejitas al lado de él y él decide sobre cada uno el año entrante, qué es lo que va a pasar. Y bueno, obviamente eso, uno que tiene fe en Hashem, que cree en Hashem, eso le genera cierto temor. Entonces era difícil disfrutar un Rosh Hashanah porque nadie le gusta ser juzgado, nadie le gusta ser visto de forma transparente, la transparencia y que Hashem sabe todo lo que nos pasa, etcétera. Pero, por otro lado, nosotros tenemos la promesa de Hashem en la parashá de la semana, la que vamos a leer en el próximo Shabbat, Parshat Nitzavim, que siempre se lee antes de Rosh Hashanah. La Torá nos dice, Atem Nitzavim Hayom Kulhem. Ustedes están parados firmes el día de hoy. Y el día de hoy, ¿qué significa? ¿Cuál es el día de hoy? ¿En qué día, a qué día se refiere la Torá? Se refiere, dicen los comentaristas de la Torá, dicen que se refiere al día de Rosh Hashanah. ¿Y por qué Nitzavim? ¿Por qué están parados firmes? Porque Dios nos da a nosotros nos promete, nos asegura, nos tranquiliza, diciéndonos, quédense tranquilos que ustedes van a salir parados firmes, van a salir bien parados de este juicio. ¿Y por qué vamos a salir bien parados si es un juicio? Y de hecho, eh, se nos exige a nosotros la introspección, se nos exige la teshuvá, y la teshuvá no siempre es fácil, y más cuando uno a veces año tras año hace teshuvá pero reincide. Entonces, ¿dónde está la tranquilidad y la seguridad de que realmente vamos a salir parados firmes? Entonces, una de las respuestas está en uno de los rezos principales de los Aseret Emet Teshuvá, de los Yamim Noraim, que es el famoso Avinu Malkeinu. Nosotros abrimos el Arona HaKodesh, donde está la Torá, y cantamos el Avinu Malkeinu, y a veces no nos concentramos en la melodía, en la canción, pero no nos concentramos en que antes de Malkeinu, nosotros decimos Avinu. Antes de dirigirnos a Hashem como un rey al que uno realmente le tiene reverencia, le tiene miedo, y quizás si nos juzgue un rey, si nos juzgara un rey, entonces probablemente hubiésemos temblado, ¿no? Los pies hubiesen temblado, pero antes de eso nosotros decimos la palabra Avinu. Ante todo, Hashem es nuestro Padre. Y cuando un hijo es juzgado por su padre, entonces
no tiene que tener miedo porque sabe que el Padre quiere lo mejor para él y lo va a ayudar. No es un juicio como para marcarlo con el dedo y criticarlo y ponerlo en el lugar errado, en la equivocación, sino todo lo contrario. Nos pone en la rectificación, nos pone en un estado de teshuvá, en un estado de confianza, que Él confía en que nosotros podemos ser mejores, podemos superarnos día a día. Una vez escuché hay una famosa parábola, un famoso ejemplo de un avión, tenía varios pasajeros y el avión empieza fuertes turbulencias, pero esas turbulencias que no son normales, donde cada pasajero empieza a rezarle a su Dios y cada uno empieza a escribir el mensaje de despedida y bueno, cada uno reacciona de otra manera. De repente había un nene, una nena, un chico sentado ahí en uno de los asientos y estaba tranquilo. Entonces el señor que estaba al lado le dice, nene, ¿no tenés miedo? ¿No estás tan tranquilo? ¿Cómo haces? Entonces dice, no, no tengo miedo porque el piloto es mi papá. Entonces no va a permitir que nada malo me pase. Cuando nosotros tenemos en mente, tenemos bien presente que el piloto, el que maneja nuestras vidas, el que maneja esta vida, es nuestro Padre, entonces no tenemos lo que temer, no tenemos lo que temer, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Simplemente lo que Él nos pide, lo que Él nos exige, es que hagamos ese momento, que tengamos ese momento de introspección, ese momento de teshuvá, ese balance, que nos tomemos la vida en serio como Él la toma, porque por algo estamos en este mundo. Si nosotros nos levantamos a la mañana, decimos el Modeaní, es porque Hashem confía en nosotros un día más, nos está dando un día más de vida y está confiando en nosotros y toma con seriedad nuestra misión en este mundo. Entonces, lo que nos queda a nosotros es responderle de esa manera y decirle a Hashem, yo sé que nos juzgás y por eso vamos a hacer la introspección, pero esa introspección tiene que ser con amor, con cariño, como un padre guía a su hijo en el camino del bien. Eso es lo que nos dice la Torá, Tem Nitzavim, ustedes están parados firmes el día de hoy. Pero todavía, aún así, tenemos que saber y entender qué es lo principal, cuáles son las principales cosas que nuestro Padre, que Hashem, espera de nosotros en estos días. Entonces, obviamente uno va a decir, bueno, hacer un balance, hacer teshuvá, pero teshuvá ¿de qué? ¿Balance de qué? Y sí, bueno, de toda la Torah y las mitzvot, pero si dijimos que es nuestro Padre seguramente nos va a juzgar para bien y nos va a perdonar, tiene que haber algo en el que Él se enfoque. Y ese enfoque nosotros lo vemos en el mismo pasuk este que estamos citando de la parashá esta semana, cuando nos dice Atem nitzavim hayom, agrega una palabra más que dice kulhem, todos ustedes. Están parados todos ustedes, en otras palabras, están unidos todos ustedes. Y esa unión entre los hijos, esa unión entre ustedes, es lo que nos da a nosotros la certeza de que vamos a poder estar parados firmes. De hecho, dice el Midrash compara, sobre cuando el Midrash Tanjumá sobre este versículo, compara al pueblo de Israel como un atado, agudajat, un atado de espigas. Y cuando uno, en vez de espigas, porque probablemente la mayoría de los que están acá nunca vio una espiga, a nosotros nos llega la harina, lo voy a hacer con otro, voy a tomar el ejemplo a otra cosa que sí vemos en el día a día, que es un paquete de fideos. Si nosotros agarramos un fideo, lo rompemos con un dedo. Sin embargo, cuando tenemos que romper el paquete entero para ponerlo en la olla, es duro, requiere mucho más esfuerzo, ¿verdad? Entonces, así es Am Israel. Cuando nosotros vivimos de forma solitaria, vivimos, digamos, separados unos de otros, somos débiles. Se nos puede quebrar. Pero cuando nosotros estamos unidos, cuando estamos todos juntos, Agudá como decimos también en el rezo de Rosh Hashanah y Yom Kippur, Ve'asu kulam Agudá Ajat Lasot Retzon Ham Elevav Shalem. Tenemos que hacer todos un mismo paquete, un mismo atado para poder cumplir con tu voluntad, Dios. Y en ese caso, en ese momento en el que estamos unidos, entonces realmente nadie puede contra nosotros y vamos a estar parados firmes. Esto de la unión no es algo que podemos pasarlo por alto y mucho menos en estos días en los que
estamos viviendo tiempos y épocas difíciles, ¿sí? No hace falta ni siquiera explicar, pero por otro lado nos dimos cuenta que cuando nos unimos, que a veces, lamentablemente, nos unimos a veces por medio de las tragedias, de repente nos unimos, pero una vez que estamos unidos, de repente encontramos una fortaleza que, que no conocíamos antes de esa unión. Es porque cuando el pueblo de Israel está unido, Hashem nos promete que nos va a ir bien, nos promete que seremos invencibles, nos promete que todo lo que nos propongamos lo vamos a poder lograr. Eso es lo que Hashem nos pide principalmente en estos días, desde que empezó con el mes de Elul hasta se va a terminar en Yom Kippur y en Hoshana Rabbah, es que estemos unidos entre nosotros, es ver qué es lo que podemos hacer por nuestro semejante. Y creo que esta clase, este shiur que está organizando, creo que Cintia, y no sé si alguien más te está ayudando, seguramente sí, y todos los que están presentes, de hecho lo están haciendo, lo están haciendo posible, es justamente para ayudar a una persona que lo necesita. Es para pedir refuerzo Shlema por alguien. Estos son los gestos y estas son las cosas que Hashem realmente valora en esto, siempre y mucho más en los días que están cerca de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Porque hay una historia que escuché alguna vez y que te ha dicho que hay que decir las cosas de quien lo escucha, que eso trae Geulah, trae Mashiach, pero sinceramente lo escuché hace tantos años que no me acuerdo de quién, pero sí, sí, pero siempre lo repito, todos los años en Rosh Hashanah cuando hablo la gente acá ya sabe que voy a hablar, esa historia la voy a decir sí o sí, porque me parece que resume toda la idea de Rosh Hashanah, toda la idea de Agudá Hat, de ser un mismo atado, un pueblo unido y fuerte. La historia es de un muchacho que creció en el campo, un campesino, pero que se cansó de trabajar en el campo y quería estudiar una profesión. Entonces se fue a la gran ciudad y con mucho esfuerzo, porque no tenía los recursos, entonces eso le exigía que tenga que trabajar también y estudiar a la vez, entonces quizás su carrera le duró mucho más y con mucho esfuerzo él logró recibirse, terminar su carrera con mucho éxito. Y era tan exitoso porque le había puesto tanto empeño y le costó tanto que él empezó a crecer y a hacerse conocido en su profesión hasta que al final escaló y llegó a ser intendente de la ciudad. El hermano menor de él había visto el éxito de su hermano mayor y decidió seguir sus pasos, pero como tenía a su hermano en la ciudad, obviamente lo iba a ir a visitar y le iba a pedir que lo ayude y por lo menos que le dé un lugar para vivir. No sé, que lo asesore de qué manera, cuál era la mejor manera para poder estudiar una carrera y recibirse. Entonces lo fue a ver a la oficina. Y cuando llega a la oficina lo atiende la secretaria y la secretaria lo ve vestido de campesino, quizás sucio, con tierra, el camino. Entonces le dice, pero ¿usted qué viene a hacer acá? Le dice, no, mi hermano es el intendente, quiero hablar con él. Entonces ella entra a lo del intendente, le dice, señor intendente, un señor afuera, un campesino, está vestido medio así, medio sucio, dice que ser su hermano. Entonces él le dio vergüenza. Dijo, no, yo no tengo hermano, no. Le dice, no lo hagas pasar. Entonces, bueno, el muchacho se volvió a su casa, imagínense ustedes, con los ojos rojos de lágrimas. Pasan los años y este intendente quiere volver a su hogar, quiere volver a su casa, visitar a sus padres, visitar el lugar donde él creció. Y cuando llega, golpea la puerta, el padre le abre y el hombre va y le dice, papá, y lo quiere abrazar. El padre, con lágrimas en los ojos, le dice, si él no es tu hermano, entonces yo no soy tu papá. O sea, ¿por qué vos me llamás papá si a tu hermano vos no lo reconoces como tu hermano? Entonces, cuando nosotros venimos en el rezo de Rosh Hashanah y decimos, hay una parte del rezo que decimos, Im ke banim, im ka abadim. Hay dos caminos. Podemos considerarnos banim, podemos considerarnos hijos, entonces Dios nos va a dar a nosotros un trato de padre, o nos podemos considerar a nosotros mismos como abadim, como sirvientes, esclavos, entonces Dios nos va a tratar a nosotros como un amo. ¿Sí? Un amo es mucho más riguroso que un padre, obviamente. Entonces,
todo depende de cómo nosotros tratemos a nuestro hermano. Esa actitud que Dios ve, que el Padre ve entre los hermanos, es la misma actitud que va a tomar hacia nosotros en el día de Rosh Hashanah. Entonces, cuando nos preguntamos qué es lo que realmente Dios pretende de nosotros, aparte de la teshuvá en las cosas, en los errores que nosotros tenemos hacia Él, principalmente lo que Él quiere es que nosotros estemos unidos, que nos consideremos como hermanos. A veces digo que como padre muchas veces pasa que y los chicos cuando uno tiene hijos más o menos en la misma edad, entonces son compinches entre ellos y muchas veces las travesuras las hacen juntos. Pero cuando un padre tiene que retar a su hijo por la travesura que hizo, pero ve que entre ellos hicieron una travesura unidos hicieron, digamos, lo hicieron de tal forma que lo hicieron como un tiempo de unión entre ellos, entonces el padre se sensibiliza bueno, termina perdonando, hasta le saca quizás una sonrisa. Lo mismo pasa con Hashem y Am Israel, con nosotros. Hashem pretende principalmente, porque las cosas que hacemos con él seguro nos va a perdonar con mucha más facilidad. Es Diushó Hashem b'imatzó, Klaú biotokarov. Si nosotros lo buscamos, Hashem lo vamos a encontrar en estos días. Jodesh Elul, el mes en el que Hashem está revelado, está en el campo, eso seguramente ya todos lo saben. Pero principalmente, que quizás es lo más difícil para el ser humano, es encontrar esa unión con las personas, y no digo con los amigos, porque con los amigos todos tenemos amigos, muchas veces es con quienes consideramos enemigos y que esos enemigos pasen a ser amigos. Eso es lo más difícil. Ir y reconocer, pedir perdón, reconocer nuestros errores, reconocer nuestra culpa en cierto modo, esas son las cosas más difíciles, pero son las cosas que nos dan más puntos en el momento de Rosh Hashanah cuando estamos frente a Hashem. Ahora, en esa unión, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de personas. Y de hecho muchas veces nosotros juzgamos a los demás por ser diferentes o pensar diferente a nosotros. Y también en esto hay un secreto, porque la Torá en el pasuk de la parashá de esta semana, Tem Nitzavim Hayom, después de decir Kulhem, después de hablarnos a nosotros como una agudá de hat, como un solo manojo, como un solo paquete, empieza a dividir, a separar al pueblo judío por sus funciones. Dice Rashehem, Shiftehem, Yotrehem, Ejotebetzeja, Choememeja, es decir, los líderes, los policías, hasta el que trabaja como aguatero, el leñador. Es decir, pone de repente etiqueta a las personas según sus funciones, cuando en realidad sería redundante si ya dijo Kulhem. La Torá ya no dijo todos, todos incluye todos. Si no, no hubiese dicho todos, hubiese dicho algunos. O hubiese dicho que vengan los Rashehem, solamente los líderes. Sin embargo, la Torá no dice Kulhem. ¿Por qué después empieza a separar digamos, nos empieza a especificar los diferentes oficios o los diferentes cargos que habían dentro del pueblo? Y esto es para decirnos que cada persona frente a Hashem es tan importante el leñador, el aguatero, como el líder, ¿sí? Como el rosh, como la cabeza. Somos todos importantes frente a Hashem porque cada uno tiene una misión que cumplir. En el mundo nosotros no venimos para ser iguales, nosotros venimos justamente para ser diferentes. Y por eso Hashem nos dotó a cada uno de nosotros con una diferente personalidad, diferentes cualidades. Uno es bueno para una cosa, el otro es bueno para otra cosa. Y esas cosas, lejos de dividirnos y separarnos, lo que hacen es unirnos. Pero ¿cómo nos podemos unir si somos tan distintos? Es justamente cuando sabemos que el Shlihut es por un objetivo que está por encima de todos nosotros, un objetivo común. Y eso también lo dice el Pasuk. Dice, Atem nitzavim hayom kulchem, lifnei Hashem Elokehem. Frente a Dios. Cuando estamos frente a Dios y cada uno encuentra en su vida las cosas las virtudes que uno tiene para poder servir a Hashem, y sabe que si Hashem le dio esas virtudes, le dio esas posibilidades es porque es el lugar donde él tiene que estar, ese su shlichut. Entonces, en definitiva, estamos haciendo todos lo mismo. Estamos lifnei Hashem Elokehem. El objetivo es el mismo. Y si el objetivo es el mismo, estamos unidos.
con con las mismas cosas, o sea, estamos trabajando y pateando para el mismo lado. Yo muchas veces me pregunto, veo o me comparo, digamos, con rabinos de otros lugares y veo ciertas características que tienen rabinos en sus ciudades y veo las características que tengo yo acá y me pregunto, ¿qué hubiese pasado? Así hago como un juego en la mente. ¿Qué hubiese pasado si yo caía en otro lugar y otro caía en lugar mío, conociendo a mi comunidad y conociendo capaz amigos que son rabinos en otros lugares? ¿Cómo hubiese sido esa fusión entre la gente de Salta y la gente y el rabino de otro lugar? Y yo me di cuenta que Dios hace y pone a la persona, cada uno, en el lugar donde tiene que estar. Y quizás si yo hubiese ido a otro lugar, no podría haber utilizado las características que Dios me dio, que Dios me entregó. Y quizás otro, en mi lugar, tampoco las hubiese podido utilizar. Entonces, cada uno está en el lugar donde tiene que estar, porque así ese es el plan divino. Y si algún día Hashem cambia a una persona de un lugar a otro, es porque en ese momento es el lugar donde la persona tiene que estar. Entonces, cuando nos llega el día de Rosh Hashanah y nosotros vemos los diferentes tipos de personas, personalidades, forma de ser, hay gente que está más dedicada al estudio, hay gente que está más dedicada a la acción, hay gente que es más de corazón, hay gente que es más de intelecto, más frío, más cálido, en fin, cada uno tiene su característica. Y esas características son las características que Dios necesita en su mundo y en su creación. Entonces, ¿cómo hacemos para unirnos a pesar de ser distintos, a pesar de pensar diferente? Quizás uno va a decir, no, para atraer a la gente los tenemos que traer de una forma intelectual. Y el otro va a decir, no, vamos a traer a la gente de una forma, digamos, de acción, de corazón. Y los dos caminos son válidos. Las dos cosas son correctas, las dos cosas son buenas, pero muchas veces con las ganas, digamos, con el impulso ese de lograr algo lo que cada uno cree que es correcto, muchas veces las opiniones terminan chocando. Y en definitiva, podemos estar en una reunión, por ejemplo, no sé si alguno acá es voluntario en algún templo o algo así, de repente se sientan, viene Rosh Hashanah, ¿cómo hacemos para llegar a la gente? Entonces uno da una opinión, el otro da otra opinión y esas opiniones quizás chocan. Y entonces uno empieza, no, al final él cree de esta manera y está equivocado y el otro y así. Tenemos que saber que que si al final el objetivo de todos es el mismo, entonces es porque todas las opiniones son necesarias. Eso nosotros lo podemos ver en el Talmud. El Talmud está lleno de discusiones. Y cuando hay discusiones, hay opinión por ejemplo, para permitir y opinión para prohibir. Sin embargo, y la halajá queda como uno de ellos, no queda como los dos. No es que cada uno hace lo que quiere total, en el Talmud siempre tenemos uno que permite, otro que prohíbe, entonces yo elijo qué voy a hacer. No, la halajá queda como uno y hay una regla en el Talmud de qué manera se decide la halajá. Pero entonces, ¿qué pasa con todas las opiniones? ¿Están equivocadas? ¿Están mal? ¿Para qué las escribe el Talmud si es que están mal? Entonces ya nos dijeron nuestros sabios, debe ser libre Elohim Jaim. Tanto uno como otro es la palabra del Dios viviente, la palabra de Hashem. ¿Y por qué tenía que estar? Por más que no, la halajá no quede como él, porque es un camino también en el servicio a Dios que nos lleva a nosotros a poder dilucidar cuál es la halajá. Entonces, la unión tiene que ser a pesar de las diferencias que hay en cada uno. ¿Y cómo podemos hacer para unirnos a pesar de las diferencias? Es reconociendo que en definitiva todos tenemos el mismo propósito, todos tenemos el mismo objetivo. Si realmente lo que yo quiero, lo que a mí me impulsa es Lifnei Hashem lo que Hashem estar frente a Dios, y lo que a mi compañero lo impulsa es también estar frente a Dios, también estar Lifnei Hashem lo que Hashem. Entonces no importa si vos sos Rosh, si vos sos cabeza, o si sos líder, o si sos aguatero, no importa lo que haces. Todos son igual de importantes frente a Dios. Y eso es lo que hace el Pulgem. Eso es lo que nos reúne a nosotros para hacer una misma cosa. Una misma cosa significa un mismo objetivo. No hacer todo lo mismo, porque si todos hiciéramos lo mismo, entonces estaríamos de más. Dios hubiese creado una persona. Si igual esa persona lo hace, ¿para qué necesita 10 que hagan lo mismo? No, Dios le puso a cada uno, a cada persona, a cada ser humano lo hizo diferente, lo hizo distinto al otro, justamente para que cada uno se sienta único en este mundo y sepa que su servicio a Dios es único. Entonces,
volviendo de vuelta al tema, a la pregunta que hicimos al principio, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros antes de Rosh Hashanah? Entonces la respuesta está principalmente, lo que más espera, lo que más quiere y lo que más desea es que sus hijos estén unidos, que sus hijos se interesen unos por otros, se ayuden unos con los otros. Ishetreu y Azoru, la Jibio Hazak, uno va a ayudar al otro y le va a dar fuerza. Eso es lo que va a hacer que, que Dios esa es la promesa de Dios, que Atem Nitzavim Hayom, ustedes van a estar el día de hoy, el día de Rosh Hashanah, parados firmes. La firmeza está en nuestra unión. Puede haber una persona que con Dios es un 10, pero con sus semejantes es un 2-3, y no va a ser tan bueno como un 10 con su semejante y quizás un 3, 4, 5 frente a Dios. Las dos líneas son importantes, no estoy quitándole importancia a las mitzvot que hay entre un ser humano y Dios, obviamente que son muy importantes, pero yo creo que cuando la persona, el Am Israel se siente unido, entonces en esa unión también está el acercamiento a Dios, porque uno va a ayudar al otro, uno va a tratar de corregir con amor a la otra persona para llevarlo en las sendas del bien, el camino del bien. Entonces, si yo no tengo quien me vea y me quiera y desde ese cariño, desde ese amor, me corrija en lo que yo estoy haciendo, entonces me va a ser también mucho más difícil acercarme a Dios de la manera correcta. Entonces, quiero con este mensaje de Rosh Hashanah, de vuelta pedir por que sea un nitzavim, que estés parado firme, también en el día de Rosh Hashanah, pero parado físicamente firme, eh, literalmente firme, Jaime Onatan Itzhak Ben Hana, Johnny, y también Isael Ben Rivka, Ita Bat Freide, que estén todos firmes de salud, firmes de Refuata Nefesh, también Refuata Guf, tanto la salud física como la salud mental, y que Besat Hashem podamos, yo voy a estar acá en Salta, seguramente él en Buenos Aires va a estar Agudá Hat, haciendo una misma unión, reunirse con sus familiares, con sus amigos, en la mesa de Rosh Hashanah, en el Shil, y nosotros desde acá de corazón, y que realmente los sefaradim tienen un rezo muy lindo con el que abren Rosh Hashanah, que dice Tifle Shana Bekilelotea, Tajel Shana Ubijotea. Yo digo tienen, yo soy sefaradí también, en realidad tenemos, pero como soy de Jabal, entonces el Maxor de los sefaradim dice Tifle Shana Bekilelotea, Tajel Shana Ubijotea, que se termine el año con todas las cosas malas, las cosas negativas, y que empiece un nuevo año con todas las cosas positivas, con muchas bendiciones para cada uno y uno de nosotros y para todo Israel. Que llegue el Mashiach, que podamos retornar todos a Eretz Israel con paz y con amor. Muchas gracias.